Seguro que los han visto por todas partes, ¿no? Los cigarrillos electrónicos se presentan como la alternativa moderna, la opción cool y hasta supuestamente más sana que el tabaco de toda la vida. Pero, a ver, ¿qué hay realmente detrás de esa nube de vapor con olor a frutas? ¿Será que es tan inofensiva como parece? Para entender esto a fondo, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a ver qué hay dentro del dispositivo, qué es realmente ese vapor. Luego, exploraremos el daño real que causa en el cuerpo. Después, vamos a desmontar algunos mitos muy comunes. Y finalmente, veremos qué se puede hacer para proteger a los más jóvenes. Bien, para empezar, la diferencia clave es esta. El cigarrillo de siempre quema tabaco. El electrónico, o vapeador, lo que hace es calentar un líquido hasta que se convierte en un aerosol. Y eso es lo que se inhala. El mecanismo, como ven, es muy distinto, pero es justo aquí donde nos surge la gran pregunta. Y esta es la pregunta del millón que vamos a intentar responder con la ciencia en la mano. O sea, ¿el hecho de que no queme tabaco lo convierte automáticamente en una opción segura? Mejor vamos a sumergirnos en los datos. Ok, vamos a desarmar esto. Para poder entender el riesgo, lo primero es saber qué hay dentro de estos aparatos y, más importante, qué es exactamente lo que entra a los pulmones. A ver, lo primero y más importante, no es vapor de agua, olvídense de eso. La palabra vapor suena limpia, inofensiva, pero lo que se inhala es un aerosol. Imagínense una niebla súper densa, cargada de partículas químicas diminutas que viajan hasta lo más profundo de los pulmones. Miren, esta tabla desglosa los ingredientes y sus efectos. El propilenglicol y la glicerina, que son la base de los líquidos, pueden causar apoptosis, que básicamente es como darle una orden de autodestrucción a las células de nuestras vías respiratorias. Luego están los saborizantes, que generan estrés oxidativo. Piensen en esto como si nuestras células se oxidaran por dentro. Y claro, la nicotina, que además de ser súper adictiva, daña el revestimiento de nuestras venas y arterias. Y este es un ejemplo perfecto de por qué esto es tan engañoso. El diacetilo, un saborizante que da un gusto a mantequilla. Si nos lo comemos en unas palomitas, es seguro. Pero si se calienta y se inhala, se vuelve tóxico. Puede causar una enfermedad pulmonar terrible e irreversible. O sea, el contexto lo cambia todo. Pero la cosa no para ahí. El calor del dispositivo funciona como un pequeño reactor químico. Transforma los ingredientes originales en compuestos nuevos y peligrosos que ni siquiera estaban en la botellita. Hablamos de formaldehído, un conocido cancerígeno, y hasta metales pesados que se desprenden de la misma resistencia que caliente el líquido. Ahora sí, pasemos a ver cómo esta mezcla de químicos se traduce en daños concretos en nuestro organismo. Y ojo, no es un problema aislado, afecta a múltiples sistemas. Lógicamente, los pulmones son los primeros en sufrir. El aerosol causa irritación inmediata, aumenta la producción de moco y puede empeorar mucho los síntomas en gente con asma. Pero el riesgo va más allá. Estamos hablando de enfermedades crónicas como la EPOC e incluso lesiones agudas muy severas. Y aquí tenemos un ejemplo dramático del peligro. El brote de EVALI, esa lesión pulmonar grave asociada al vapeo, encendió todas las alarmas en el mundo. Miles de personas, la mayoría jóvenes, acabaron hospitalizadas con los pulmones destrozados y, lamentablemente, hubo decenas de muertes. Pero el corazón y los vasos sanguíneos también están en la línea de fuego. La nicotina y los otros químicos hacen que el corazón se acelere y la presión suba casi al instante. A la larga, esto puede endurecer las arterias, dañar su capa protectora y hacer más fácil que se formen coágulos. Y eso aumenta el riesgo de infartos y derrames. Nada de juego. Y no podemos olvidarnos del cerebro. Es especialmente vulnerable durante la adolescencia, que es una etapa clave de su desarrollo. La nicotina puede alterar para siempre su funcionamiento, afectando la atención y el aprendizaje, y por supuesto, preparando el camino para la adicción. Además, en dosis muy altas, puede ser tóxica y hasta causar convulsiones. Con tanta información contradictoria que anda por ahí, es muy fácil confundirse. Así que vamos a atacar de frente algunos de los mitos más comunes sobre el vapeo. Este es quizás el argumento de venta más famoso, que los cigarrillos electrónicos son una maravilla para dejar el tabaco. Pero, ¿qué nos dice la evidencia científica de verdad? Pues la respuesta de las autoridades de salud más importantes es muy clara.
La OMS, por ejemplo, no los recomienda para dejar de fumar. ¿Y por qué? Porque no hay pruebas científicas sólidas que demuestren que son seguros y eficaces a largo plazo, sobre todo si los comparamos con terapias que sí están probadas como los parches de nicotina. Otro mito súper peligroso, especialmente entre los jóvenes, es esa idea de que vapear no genera adicción, que es algo que se puede hacer de vez en cuando y dejarlo cuando uno quiera. No, la realidad es todo lo contrario. Son extremadamente adictivos. Los aparatos modernos usan algo llamado sales de nicotina, que permite inhalar concentraciones altísimas sin sentir tanta irritación. Y aquí viene el dato clave. Una sola de esas capsulitas puede tener tanta nicotina como un paquete entero de 20 cigarrillos. Una barbaridad. Te engancha rapidísimo. Sabiendo todo esto, el punto más crucial es la prevención, sobre todo para proteger a los adolescentes y jóvenes, que al final son el principal objetivo de toda la publicidad de estos productos. Entonces, la prevención se basa en entender una secuencia muy clara. Primero, el riesgo para el cerebro. El de los adolescentes es muy vulnerable a la nicotina. Esto lleva, segundo, a una adicción súper rápida. Tercero, esa adicción muchas veces se convierte en la puerta de entrada al tabaco de siempre. Por eso, la clave final es buscar información en fuentes confiables, en la ciencia, no en la publicidad. Para resumir, vamos a quedarnos con esta primera imagen. Un cigarrillo electrónico no suelta vapor de agua, suelta un aerosol cargado de nicotina, químicos tóxicos y metales pesados. Segundo punto clave, el daño es complejo y afecta a todo el cuerpo. No es un problema que se limita a los pulmones, sino que es un ataque generalizado que va contra el corazón, el cerebro y mucho más. Y finalmente, el tercer punto, que es vital. La nicotina es una de las sustancias más adictivas que existen, y su impacto es especialmente grave en un cerebro adolescente que todavía se está formando. El riesgo de una adicción para toda la vida es altísimo. Así que cerramos con esta reflexión. Esa imagen de una alternativa más segura se cae a pedazos cuando vemos la evidencia. Con todo lo que sabemos ahora sobre el aerosol tóxico, el daño a todo el cuerpo y el enorme poder adictivo, la pregunta que queda en el aire es, ¿realmente vale la pena correr el riesgo? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salud sin Tóxicos. Además, síguenos en nuestras redes sociales.